El liderazgo en el cuerpo de Cristo no es un manto de estatus que se confiere en la aristocracia de la iglesia. No se alcanza por el tiempo en la iglesia, no se lo compra por dinero, no se hereda por medio de parientes. No se le asigna a personas que han tenido éxito en negocios o en finanzas. No se consigue por inteligencia, ni nivel educativo, ni talentos personales. Sus requisitos son carácter irreprensible, madurez espiritual y una actitud humilde de un siervo y ser apto para enseñar. Nada tiene que ver con su estatus en este mundo. Puede tocar a los pobres tanto como a los ricos, a los esclavos tanto como a los libres, a los menos conocidos en el mundo como a los bien conocidos en este mundo, a los jornaleros tanto como a los empresarios. El estatus, la posición social, nada tiene que ver. Una de las metáforas usadas en la Biblia para los líderes de la congregación en el cuerpo de Cristo era de pastor de ovejas. En muchos contextos bíblicos tiene más que ver con la función de pastorear, de apacentar, que el estatus o la posición sobre las ovejas. Esto vemos en 1 de Pedro 5:3, que el mismo líder es oveja entre el rebaño, pastoreando, apacentando, estando a la par de las ovejas. Pero como dice, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Su función es alimentar, guiar, animar, cuidar, consolar, proteger y aún corregir. Vela por las almas de las demás ovejas. Es un servicio con humildad en amor. Como dice en Lucas, en palabras de Jesús mismos, Lucas 22, 26. Sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Los líderes en la congregación no son llamados a ser monarcas, sino humildes esclavos. No deben ser celebridades, sino siervos que laboran. No son llamados a ser personalidades carismáticas, sino hombres fieles que sirven a Dios. Deben ejemplificar sacrificio, devoción, humildad y un amor para la palabra de Dios, junto con la habilidad de comunicar a tal verdad. Pablo, en su función de apóstol, plantando iglesias, estaba convencido que las congregaciones tuviesen el tipo correcto de líderes. En Hechos 14, 21 a 23, vemos que no solo evangelizaba, sino también enseñaba y fortalecía en la santificación a los creyentes. Y luego constituyó ancianos en cada congregación. Supo que esas congregaciones tenían que tener liderazgo espiritual. Y solo hombres con temple comprobado podrían llenar aquella necesidad de apacentar el rebaño de Dios. Ahora, los requisitos para calificar como anciano no son negociables. Las palabras en Tito 1, es necesario, que ocurren tanto en 1 Timoteo como en Tito 1, significa es absolutamente exigido. Dios lo exige. ¿Por qué? Porque no debe estar ninguna duda. Debe ser cristalino el tipo de hombre que califica para este ministerio. Deben ser irreprensibles en su vida porque son los modelos de lo que los creyentes siguen para llegar a la virtud espiritual. No son piadosos solo para ellos mismos, sino para dejar un ejemplo que otros pueden seguir. Son responsables de guiar el rebaño de Dios a la clase de vida que Dios quiere, y lo hace por el tipo de vida que ejemplifica. Y según primera de Pedro 5, 2 y 3, lo deben hacer por medio de ser ejemplo de la grey. Escuchen, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino
siendo ejemplos de la grey. Hemos visto la vez anterior que el anciano debe ser irreprensible en su matrimonio, hombre de una sola mujer. Debe ser sin reproche delante de los ojos de todos con respecto a su pureza sexual, su situación matrimonial con una mujer, una esposa de por vida y totalmente leal a ella. Además, debe ser irreprensible en su familia, teniendo hijos creyentes que no estén acusados de disilusión ni rebeldía. Nada en su hogar podría llevar a uno a cuestionar la credibilidad de su ejemplo. Con la base de ser irreprensible en el hogar, es necesario, exigido por Dios, que los ancianos sean irreprensibles en su carácter. Irreprensible en cuanto a la ausencia de vicios en la vida, irreprensible en cuanto a las virtudes que ejemplifica. El hombre marcado por estas cualidades no solo verá el poder de Dios en su vida, por la santidad en su vida, sino también tendrá credibilidad, honor, respeto, admiración y amor de los demás. La primera categoría que Pablo demuestra y está diciendo en este pasaje es: el cuerpo de Cristo requiere que hombres con temple comprobado sean irreprensibles en su carácter, es decir, no caracterizados por vicios que deben evitar. Lea conmigo Tito 1:7. Dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestos. De inmediato vemos otra palabra. El contexto de establecer ancianos nos indica que Pablo está hablando de este mismo tipo del hombre anciano, porque dice es necesario que el obispo es otro sinónimo de la palabra anciano. No se trata de introducir a otra clasificación en medio de los requisitos. Pablo tampoco está estableciendo una jerarquía en la congregación ni una clase de cleros. Eso sería ir en contra de los mismos atributos que pone por requisitos. Hacer eso sería enfocar en el oficio y prestigio más que la función, el efecto que Dios quiere que tenga en su cuerpo. La palabra obispo enfatiza la mayordomía que cae sobre estos hombres irreprensibles. Obispo tiene la implicación de supervisor, de velar que esté funcionando bien el cuerpo de Cristo. Se fortalece más esa característica de la mayordomía a Dios en la siguiente frase. Dice, como administrador. La palabra puede traducirse mayordomo de Dios. La iglesia, el cuerpo de Cristo, no les pertenece. No le pertenece ni a un anciano ni al otro. No es ni del uno ni del otro. 1 Corintios 1, 12 a 13 lo deja claro, donde Pablo está hablando de las divisiones en Corinto. Quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Miren, cada anciano debe funcionar según lo que quiere Cristo de su cuerpo. Ninguno tiene control absoluto de ninguna congregación. Todos están bajo la autoridad de Dios. No hay autoridad personal. Cada anciano que ejerce autoridad la hace conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra. A corregir, a disciplinar, a exhortar, lo hace conforme a lo que Dios ha dicho, no conforme a su propio criterio. Dios les ha dado esa función de supervisar, de perfeccionar, de velar por todos los santos. El primer vicio que debe evitar es que el anciano debe ser caracterizado por el vicio de la soberbia. Soberbia significa ser llevado por su propia voluntad. En el original es un término muy fuerte. Significa una arrogancia amando a sí mismo.
Literalmente tiene la implicación de estar consumido con sí mismo, buscando solo su propia manera, su propia satisfacción, su propia gratificación, a punto que desestima la contribución de los demás. Necesita controlar. Es agresivo en tratar de lograr lo que piensa que debe ser. No escucha. Podemos aún decir que es obstinado. Se describe a los falsos maestros con los mismos términos. En 2 de Pedro 2:10 dice atrevidos y obstinados, y no tiemblan cuando blasfemen las majestades angélicas. Son tan arrogantes y consumidos de su propia perspectiva que ni se dan cuenta de que se están tratando con los poderes de las tinieblas. Son tan egoístas que nadie ni nada puede permanecer en su camino. No respetan ninguna otra autoridad que la suya propia. Muchas veces han pasado que los que dirigen la congregación son seleccionados por ser líderes fuertes. Y lo que los impulsa no es la preocupación por Dios, ni la preocupación por la verdad de Dios, sino la satisfacción de su ego, una necesidad de estar a cargo. Este es el tipo de líder que escogería el mundo. Siempre busca un líder que simbolice poder, autoridad, dominio. Ninguno dominado por el ego es apto para la responsabilidad divina de ser anciano. Mateo 20, 25 a 27 dice: Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces, el que califica como anciano debe ser comprobado como uno que no es soberbio. Tiene que ser espacio para otras personas y el liderazgo y la dirección de otros. Encima de todo, debe buscar conocer la mente de Dios y solo hacer lo que Dios desea que se haga en su cuerpo. Debe tener esa perspectiva. Tampoco es caracterizado por el vicio de ser iracundo. Versículo 7 de Tito 1. Se caracteriza por ser propenso a enojarse fácilmente. La palabra iracundo viene de una palabra compuesta: ira y un enojo que queda hirviendo debajo de superficie. Es una hostilidad constante, duradera, mantenida en corazón y periódicamente se explota. Cada uno de nosotros nos enojamos a veces, pero esto se refiere al enojo o ira que permanece escondido hasta que se estalle. Permanentemente está bajo de superficie. Santiago 1:20 nos advierte, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El enojo no produce nada de valor en el liderazgo espiritual que Dios quiere. El enojo del hombre no produce la justicia de Dios. En 2 de Timoteo 2:24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, misericordioso, y cuando las cosas no van de la manera que quiere, está tranquilo y no sigue peleando. El hombre de Dios no debe ser enojado, hostil, ni contencioso cuando no consigue lo que quiere. Puede aceptar un no, puede aceptar que su perspectiva sea descartada para enfocar en la perspectiva de otro. Puede aceptar que se hagan las cosas en maneras que no piensa que sean lo mejor. Puede aceptarlo con gozo, con gratitud, con bondad y paciencia en su corazón. Puede permitir que otros fallen alrededor de él hasta que aprendan a tener la victoria, porque no se amarra su ego a lo que está pasando con ellos.
no es caracterizado por ser iracundo. Tampoco es caracterizado por el vicio de darse al vino. Literalmente, una persona que acompaña el vino. El hombre de Dios es uno que no acompaña vino. Cuando dice el mismo término no dado al vino, en 1 Timoteo 3, es una palabra diferente que significa no dado a la embriaguez, que tiene todas sus facultades, que tiene toda su razón, es alerta, libre de las influencias en los intoxicantes. El hombre de Dios debe estar en control de sus facultades en todo momento. Significa que en aquel entonces de Pablo y Timoteo y Tito que no tomaron nada de vino, pues el vino era la bebida común en esos tiempos. Es decir, que el vino era el jugo de varias frutas, la más común eran de uvas. El agua estuvo contaminada en las ciudades y pueblos y necesitaba ser purificada. Es caliente y árido en el Medio Oriente y uno necesita mucho líquido porque el cuerpo pierde líquido, necesita que la reponga. La idea era de satisfacer la sed sin provocar la embriaguez. No hubo refrigeración y cualquier jugo en el calor del Medio Oriente fermentaría rápidamente. Y aunque era dulce al principio, pronto cambiaba. Por eso tomaron precauciones, entre las cuales mezclaron el vino con agua hasta 8 partes de agua a 1 de vino, para desinfectar el agua. No se embriagaron por la cantidad de agua mezclado con el vino, pero el agua quedó desinfectada. Otra técnica era de tratar al vino era hervirlo, lo que evaporaba todo el contenido alcohólico, quedando con un estilo de pasta similar a jalea. También mezclaron la pasta con agua para hacer una bebida. El vino de hoy no es así. Fermentan intencionalmente el jugo de uvas para hacerlo intoxicante a un nivel u otro. Y se consume así sin mezclarlo. No es el tipo de vino que consumía normalmente en los tiempos bíblicos. Pero eso nos trae la pregunta: ¿qué significa para el anciano no acompañar al vino? Significa que no es uno que siempre se queda alrededor de vino. La intención es decir que no es una persona que tiene algún tipo de adicción al vino o una necesidad de tomarlo hasta un punto de incapacidad. No debe ser una persona donde el vino o la bebida intoxicante tenga un impacto en su razonamiento. Una persona que lo hiciera no es apta para ser considerado anciano, a ser un ejemplo a la grey de Dios. Pablo nos da otra advertencia también. Romanos 14, 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Tomar vino podría ser dañino a los que nos siguen. Somos ejemplo a la grey. No queremos hacer nada que cause tropiezo a un hermano. Ellos podían decir, pues, si el líder puede tomar el vino, yo también. Y algunos se pierden el control hasta la embriaguez por ejemplo del líder. No queremos establecer una norma que ocasiona una caída del hombre en iniquidad. Mejor evitar lo que puede intoxicar por amor al hermano. Tampoco es caracterizado el anciano por el vicio de ser pendenciero. Pendenciero tiene la idea de uno que golpea con el puño, con palo, con una piedra. Era la forma de resolver el conflicto en tiempos antiguos. Pablo dice en 2 Corintios 11, 19 y 20, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues si toleráis, si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno lo toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas.
En otras palabras, aprenda a soportar a los necios. Hay personas en el mundo que resuelven conflictos con golpes si se molestan consigo. Así es. Ese es el mundo. Pero el que anda golpeando a otros, que reacciona golpeando a otros, no tiene lugar como anciano que sirve de ejemplo a la grey de Dios. Pablo lo refuerza este concepto en 2 de Timoteo 2, 24 a 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El siervo de Dios no debe acudir a la violencia para resolver diferencias. No hay lugar entre los siervos de Dios para uno que trata de vengarse. Romanos 12, 19. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El hombre de Dios resuelve el conflicto pacíficamente, bíblicamente, en una manera piadosa, mansa y con humildad. Y por último, de los vicios a evitar, el anciano no es caracterizado por el vicio de ser codicioso de ganancias deshonestas, no deseoso de ganancias deshonestas. Aquí también tenemos una palabra compuesta, una que significa vergonzoso y la otra ganancia. Implica la idea que alguien va tras el dinero personal, sin vergüenza. Quiere decir que no importa cómo ganan dinero, no importa cómo se exalta a sí mismo, no importa cómo acumula cosas materiales. Le falta integridad, le falta honestidad. También puede ser un líder en la congregación que se dedica a acumular cosas materiales para la iglesia. Se desvía el enfoque de la congregación del desarrollo espiritual de los creyentes y hace énfasis en acumular lo material, un templo, edificios, equipos, cuentas bancarias. Codicia que la congregación, la iglesia, sea reconocida en la comunidad por su presencia material, más que por su espiritualidad. Y esto por el esfuerzo de tal líder. Esa es ganancia deshonesta. No hay nada malo en pagar el que predica y enseña. En 1 Corintios 9, 11 y 14 dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. En versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Lo que significa que es normal, que puede ganar un pago por anunciar el Evangelio. Los apóstoles dependían de las ofrendas y hospitalidad de los creyentes en sus viajes, predicando y anunciando la palabra de Dios. Pablo también. 1 Timoteo 5, 17 nos indica la actitud que la congregación debe ser hacia los que prediquen y anuncian la palabra de Dios. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esto es un hecho que se debe entender de parte de la congregación. Los ancianos pueden ser pagados si Dios así lo quiere. Son dignos de doble salario, más bien, por su trabajo en la palabra de Dios. Eso es lo correcto. Dios dice que aquellos ancianos son dignos de ello. Pero el hombre de Dios no lo hace para el dinero. Primera de Tesalonicenses 2:9. Pablo dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo tomó otro rumbo.
Pablo trabajaba con sus manos para ganar su sustento, para no desviar el enfoque de lo que Dios trataba de enseñar y lo que Dios trataba de hacer en la congregación. 1 Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y dice más tarde, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Los hombres de Dios pueden ser remunerados, pero su motivación no es la cantidad de lo que reciben. Lo hacen con ánimo pronto. No se les aguantan las ganas de hacerlo. Dios ha puesto una necesidad en su corazón. 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciaré el Evangelio. Esa es la actitud, la motivación de siervo de Dios. Los falsos maestros lo hacen por el dinero. Quieren el dinero, quieren acumular el dinero. El hombre de Dios debe ser diferente. Mire lo que Pablo dice en 1 Timoteo 6, del 6 al 11. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mire qué riqueza tenemos, que es una riqueza más de lo que el dinero jamás podía ser. El anciano, el ejemplo de la grey de Dios, no puede ser codicioso. El hombre codicioso busca de alguna forma manipular el dinero para sus propósitos, para sus fines. No se somete a la voluntad de Dios, expresada en su palabra. No está bajo el control del Espíritu de Dios. Es lo opuesto a lo que Dios quiere para guiar a su rebaño. No hacen falta hombres contumaces, habladores de vanidades y engañadores que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Dios es celoso de su cuerpo y no permite que aquellos codiciosos sean ejemplos para su grey. Dios tiene una norma mucho más elevada de lo que tiene el mundo. Exige que los que servirán como ejemplos a su grey sean comprobados en cuanto a la norma que Él ha puesto en su palabra. Exige que los que sirven como ancianos en su cuerpo sean irreprensibles, evitando los vicios de la soberbia, de ser iracundo, de estar dado al vino, de ser pendenciero y de ser codiciosos de ganancias deshonestas. Ese es el ejemplo que Dios exige poner ante todo su cuerpo, ante todos los creyentes. Es la norma que debe gobernar la vida de cada creyente. Dios está diciendo, eso es lo que quiero de ustedes. Mi pregunta es, ¿cómo nos evaluamos nosotros? ¿Dónde estamos en cuanto a la norma de Dios? ¿Estamos alcanzando lo que Dios quiere? Esos son los requisitos, parte de los requisitos que Dios ha puesto para los que sirven de ejemplo para la grey de Dios. Son necesarios, irreprensible en cuanto a su carácter, evitando los vicios que Dios les indica. ¿Y usted? Oremos. Padre, tú has puesto esta norma y humanamente sentimos que es imposible, pero Padre, dirigido y sometido por tu Espíritu,
tú puedes producir en nosotros una vida así. Por la gracia tuya, Señor, tú nos das el querer como el hacer, para que seamos para tu honra y para tu gloria, y para que seamos ejemplos para los demás. Te pido que tú lo logres en nuestra vida, que tú lo produzcas en nuestra vida, y que nosotros nos sometamos a ti, Señor, para que tu Espíritu sea glorificado en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.